Evangelio de hoy. Tema: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Partiendo de falsos razonamientos, saca estas conclusiones. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama Hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas, y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos, y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una fidelidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos, pues, si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se liberará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo liberará de sus adversarios. Sometámosle a las humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémosle a una muerte infame, pues. Según él, alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida, pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. La segunda lectura de hoy. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea.
Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos propone para la reflexión 2 temas muy importantes en la vida cristiana: la humildad y el servicio. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Una persona una vez contaba que, siendo una familia de muchos hermanos, su mamá siempre escogía el ala del pollo en cada almuerzo. Todos pensaban que era la presa de su preferencia. ¿Cuál fue la sorpresa de la familia cuando, como regalo de cumpleaños, le preguntaron a su madre cuál era el mejor regalo que le podían hacer? Y ella respondió: quisiera comerme la pechuga. Probablemente muchos de nosotros vivimos ejemplos como este en nuestra niñez. ¿Qué nos pasó? Así nos educaron. Sin embargo, en nuestro ambiente priman la codicia de dinero, prestigio y poder. La gente hoy lo que quiere es tener más y mandar más. Nadie se acuerda que no es mejor persona por tener más, sino por ser más. No por mandar más, sino por servir más. No por saber más, sino por compartir más sus conocimientos. Es natural que busquemos el propio interés, pero eso no quiere decir que podamos ver al resto del mundo como un obstáculo susceptible de eliminar o pasar por encima de las personas. Lo que nos hace grande no son las cosas que están a nuestro alrededor, como la belleza, dinero, ser director de una empresa, dueño de un Ferrari o la mejor casa, sino lo que está dentro de nosotros. Nos hace grande la capacidad para estar disponible para aquellos que nos necesitan, para acoger con una sonrisa, para vivir la vida en actitud de servicio, especialmente a los más humildes. Estamos llamados a ser humildes para servir, a servir para ser el más grande. A lo largo del tiempo, se ha ido quizás desfigurando la realidad de lo que significa ser humilde. Así se llama humilde al acomplejado, al que no tiene carácter, al que no logra aclararse interiormente, contraponiéndolo al que tiene su forma de ser y de pensar propias. La humildad es la verdad, o sea, ser humilde es reconocernos ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás tal cual como somos, con nuestras tragedias y miserias, con nuestros carismas y cualidades. Los discípulos querían el prestigio y el reconocimiento humano y el hacer carrera, no el servicio a los demás. Asimismo, el mundo que nos ha tocado vivir no es un lugar donde se defienda la humildad, sino todo lo contrario. De ahí uno de los choques permanentes con este tipo de sociedad donde los más débiles y los más humildes son marginados. Los cristianos tenemos que ser en el mundo de hoy los mejores defensores de los más débiles e indefensos.
no creyéndonos salvadores de nadie, sino meros instrumentos. Servir para ser el más grande es uno de los mensajes más importantes que nos dejó Jesús. La humildad y servicio son dos aspectos del amor al que Dios nos invita. Entender vivencialmente estas dos propuestas significa que tenemos que tener otra mirada al mundo y a nosotros mismos. El mundo no puede cambiar al cristiano, solo Cristo es quien te puede transformar. ¿Qué ganarás con ello? No muchas cosas materiales, ni prestigio, ni poder, ni dinero. Solo al final de tu vida estará esperándote el Señor. Lo demás no tendrá casi ninguna importancia. Hermanos, esa hambre terrible de poder y de prestigio está haciendo mucho daño en el mundo, pero también en la iglesia, en nuestras comunidades cristianas. Que Dios nos dé más bien un espíritu de servicio generoso, humilde y sincero, siempre con su bendición. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Purifica nuestros pensamientos, Señor, transforma nuestra mente y danos las mismas actitudes y mentalidad de Jesús, tu Hijo. Ayúdanos a identificarnos con Él, a aceptar el sufrimiento como parte de nuestra vida y de nuestros esfuerzos para establecer tu reino. En cualquier cargo o posición social en que estemos, consérvanos humildes, sencillos y confiados, y que no tengamos otra ambición que servir a tu Hijo Jesús, en nuestros hermanos y hermanas, ya que Él fue el servidor de todos, y por ello le hiciste nuestro Señor y Salvador, que vive entre nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.